El tema de esta noche es la administración de Dios en la iglesia, que venimos de una serie de lecciones donde el hermano Wilbardo nos habló acerca de la organización del campamento de Israel y luego tuvimos al hermano Argenis Lobo hablándonos acerca de la administración de Dios en el universo. Hoy vamos a hablar acerca de la administración de Dios en la iglesia, ¿ok? Y la estructura de esta lección, como pueden ver allí, ¿verdad? Consta de 5 puntos principales. La iglesia es la casa de Dios. Segundo punto, los apóstoles. Tercero, los ancianos. Cuarto, los ancianos pastorean el rebaño. Y el punto número 5, que nos habla de los diáconos y las diaconisas. Okay, para entrar en este punto vamos a considerar entonces lo que es el gobierno y la autoridad divina. ¿Ok? Leemos aquí este párrafo de manera literal. Dice, el gobierno de Dios es establecido por la autoridad divina. Pues sin autoridad no existe gobierno. ¿Ok? Hace rato decíamos que vamos a dar ciertos tips, hay ciertas perlitas en esta lección. Y una de ellas es precisamente esta corta frase que dice, sin autoridad no existe gobierno. ¿Ok? El Señor Jesús, mediante su obra redentora, fue hecho Señor de todo el universo. La autoridad que Él rescató fue dada a la iglesia para que el propósito de Dios se cumpliese en la tierra. ¿Ok? Cuando el Señor rescata la autoridad de la usurpación del enemigo, Él le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y esta palabra potestad en el griego es la palabra exousia, que traducida al español es autoridad. ¿Ok? De modo que el Señor retoma o rescata la autoridad de este universo, pero Él la pasa a la iglesia. Efesios 1:22 dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Darlo por cabeza a la iglesia significa que la autoridad es un orden, ¿ok? Allí no dice que lo dio por pies o lo dio por mano, lo dio precisamente por cabeza, porque la autoridad tiene una primacía, por eso se coloca a la iglesia en lugar de cabeza para que inicie desde la cabeza, ¿ok? Ahora, ¿para qué es todo esto? Para que el Señor retomó la autoridad en el universo. Es para que el propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Mateo 16, esos versículos que ven ahí en pantalla, dice el Señor, edificaré mi iglesia. Es decir, la autoridad fue retomada por el Señor para edificar el cuerpo de Cristo, puesto que sin autoridad no existe gobierno y tampoco existirá edificación. Esta profecía que está en Mateo 16 es la madre de todas las profecías de la Biblia, incluyendo las del Antiguo y el Nuevo Testamento y aún el libro de Apocalipsis, porque todas las otras profecías son para una única profecía, para la más grande de todas, que es edificaré mi iglesia. Ok. En la Biblia encontramos varios aspectos de la iglesia, especialmente en la carta o la epístola a los Efesios, donde encontramos referencias a la iglesia como el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el nuevo hombre y la guerrera, entre otros. ¿Ok? Son 12 aspectos de la iglesia. Pero en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, este versículo dice, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí encontramos otro aspecto de la iglesia, como casa de Dios. ¿Ok? La iglesia es la casa de Dios. Muy bien. En la iglesia como cuerpo de Cristo, todos somos miembros los unos de los otros. Eso está en Efesios 4:25 y Romanos 12, versículo 15. Pero como casa, en la iglesia hay un gobierno y una administración divina a través de personas que recibieron de Dios
una autoridad representativa. Aquí hay otra clave, otra clave. Por eso subrayo esta pequeña frase que dice a través de personas. Es decir, Dios establece la autoridad a través de personas. Esto es muy importante acatarlo, hermano. De todas maneras, esto lo vamos a desarrollar en el transcurso de la lección. Pero es importante saber que Dios ejerce su autoridad y lleva a cabo su gobierno es a través de personas, ¿ok? Las cuales recibieron de Dios autoridad representativa. Entonces, en esta casa, que es la iglesia, hay leyes, hay reglas y disciplina con el propósito de ejecutar el plan de Dios. Ok, leyes, reglas y disciplinas son aplicadas por estas personas que recibieron de Dios autoridad representativa. ¿Ok? Todo esto con el fin de ejecutar el plan de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere llevar a cabo a través de la autoridad representativa? Pues la economía de Dios. ¿Y qué es la economía de Dios? Todos estamos familiarizados con este concepto, ¿verdad? La economía de Dios significa el arreglo administrativo, el manejo gubernamental o la mayordomía del plan de Dios, la cual tiene como fin dispensarse a sí mismo en nosotros. De manera sencilla, este es un concepto de la economía de Dios. Esto está estrechamente relacionado con la autoridad y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo Dios logra dispensarse a sí mismo hacia adentro del hombre tripartito? Bueno, todos podríamos decir, Él lo hace a través del Espíritu, es cierto. Todo lo que Dios hace lo hace por medio del Espíritu. Pero en esta lección estamos hablando específicamente acerca de la autoridad como el canal o el conducto a través del cual Dios realiza su propósito. Entonces, ¿cómo logra Dios llevar su economía adelante? ¿Cómo se dispensa a sí mismo en nosotros? Entonces, aquí comienzan a aparecer cosas muy interesantes. En la cinta de arriba dice, Dios usa su autoridad para suplir lo que nos falta. Él estableció su autoridad para impartir sus riquezas y para suplir lo que faltaba a sus hijos. Entonces, cabe hacernos una pregunta. Entonces, ¿qué es la autoridad? Decía anteriormente que la autoridad lamentablemente se ha malentendido, porque para muchos la autoridad solo es un poder que reprime o subyuga. Pero este concepto dista mucho de lo que es la autoridad según la palabra del Señor. Porque ¿qué es la autoridad desde el punto de vista bíblico? Entonces yo di una definición o di un concepto que tal vez ha sido muy poco conocido en el medio cristiano, porque la autoridad es lo siguiente. La autoridad es un orden en el cuerpo de Cristo que le posibilita a la cabeza distribuir todas sus riquezas hasta el último miembro de su cuerpo. Este concepto, hermano, es muy interesante. La autoridad es un orden en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Este concepto dista mucho de lo que es el concepto político de la dominación, porque Mateo 20:25 dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Pues la autoridad no es eso, ¿ok? Autoridad no es enseñorearse. Autoridad no es un poder que reprime o subyuga. La autoridad, bíblicamente hablando, amados hermanos, es un orden en el cuerpo de Cristo. Por eso vuelvo a hacer referencia cuando el Señor dice que Él tomó la autoridad y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. De modo que ya ese versículo sugiere que la autoridad es un asunto de orden, que comienza precisamente por la cabeza del cuerpo. Ahora, la autoridad representa a la misma persona de Dios, representa a Dios mismo.
mientras que su poder es representado por sus acciones. El poder es la expresión de la autoridad, es el ejercicio práctico de la autoridad. Alguien de manera práctica, muy ilustrativa, decía que la autoridad es como un tubo por donde fluye el poder de Dios. ¿Ok? Dios es el Todopoderoso. Dios quiere llevar adelante su propósito, pero Él necesita un conducto por el cual pueda realizarlo. Y ese conducto o ese tubo o esa manguera es precisamente la autoridad. ¿Ok? Por eso, si entendemos la autoridad desde este punto de vista, amados hermanos, hemos ganado un gran trecho en el conocimiento de lo que es el gobierno y la administración en la casa de Dios. Ok, en la iglesia como casa de Dios también hay procedimientos. Ok, dice el versículo 1 de Timoteo 3, del 14 al 15, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es esto que dice Pablo aquí a Timoteo? Esto te escribo. ¿Qué es esto? Estas son las instrucciones que Pablo le dio en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, referente a lo que son los requisitos para los ancianos, para los diáconos y para las diaconisas. O sea, estas instrucciones son los procedimientos que Pablo dio en la iglesia para el asunto del orden en la iglesia. ¿Ok? Por eso en la iglesia como casa también hay procedimientos que son instrucciones a través de las cuales se establece un buen orden para que se realice el propósito de Dios. Algo muy parecido lo encontramos en Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9, donde Pablo dejó a Tito en Creta para corregir lo deficiente. Pero el primer punto o la primera orientación que el apóstol le dejó a Tito fue establece ancianos en cada ciudad. ¿Ok? De modo que estas orientaciones son con miras a establecer el buen orden en la iglesia. ¿Ok? Entonces, la primera deficiencia que había en Creta era la falta de ancianos. Por eso, la autoridad es un asunto que no puede faltar en el propósito de Dios. También debemos tener una percepción clara de lo que es la autoridad y la sumisión. Es decir, yo tengo que saber quiénes son los que están por encima de mí y quiénes son aquellos a quienes yo debo ministrar autoridad también. Quiero mostrar literalmente algo que el hermano Watchman Nee dijo al respecto. Él dice, a donde quiera que nos encontremos, lo primero que debemos determinar es quién tiene la autoridad allí. Si uno sabe a quién debe someterse, espontáneamente reconocerá la posición que cada uno le corresponde en el cuerpo y estará en la debida posición. Por eso, amado hermano, sea en nuestra casa, sea en una institución, principalmente en la iglesia, debemos tener claro quién es la autoridad allí. ¿Ok? No podemos llegar de cualquier manera a un lugar sin antes poder percibir quién representa la autoridad en el lugar donde nosotros nos encontramos. Esto es un principio que nos guardará de cometer muchos errores en la vida de la iglesia. Por eso, honrar la autoridad representativa de Dios en la iglesia nos permite guardar la unidad del cuerpo y cooperar para el cumplimiento de su propósito eterno. ¿Ok? La palabra honra significa tener en muy alta estima a aquellos hermanos que nos presiden o que están delante de nosotros. Entonces, vamos a honrar la autoridad, aquellos hermanos que Dios estableció como autoridad representativa. ¿Ok? Por otra parte, la autoridad en la iglesia también es una cuestión de vida. A ver, en Génesis 49,
versículos muy conocidos por nosotros, se nos habla de Judá. Te alabarán tus hermanos. Dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y ahora dice extrañamente, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. ¿Ok? Nosotros sabemos que Judá representa la realeza. De allí vino el Señor. Por eso él es el león de la tribu de Judá. Él es el rey. ¿Ok? Sin embargo, algo extraño pasó aquí, porque ahora estamos hablando no de un león, sino de un humilde pollino que fue atado a una vid para que se alimentara del fruto de la vid. Entonces, me van a dar permiso para hacer aquí un pequeño cambio. Vamos a decir, atando a la autoridad su pollino, ¿ok? Hermanos, vamos a atarnos a la autoridad. Vamos a atar a los hermanos. La Biblia dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Entonces vamos a atar los hermanos a la autoridad, ¿ok? De modo que, por ahora, somos pollinos, pero algún día, aleluya, reinaremos como leones. Amén. Hay también un episodio que está contextualizado en el capítulo 16 de Números y fue precisamente una rebelión que Coré y su séquito levantaron contra Aarón y contra Moisés y contra Aarón, pero específicamente esta rebelión fue levantada contra el sacerdocio mismo, ¿ok? Luego se levantó una segunda rebelión, por lo cual Dios tuvo que darle instrucciones a Moisés. Y estas instrucciones fueron colocar varas que representaban las casas paternas, varas secas. Y una de estas varas era la vara que representaba a Leví. ¿Ok? Estas varas se colocaron, como ustedes saben, en el tabernáculo, en la expectativa de lo que iba a ocurrir el día siguiente. Y la palabra dice que al día siguiente la vara de Aarón había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. ¿Qué significa esto? Todas las varas representaban autoridad, pero una de ellas reverdeció, o sea, cobró vida. No solamente cobró vida, sino que echó flores y también frutos. Este tipo de acto fue la vindicación por el cual quedó claro que Aarón era la persona que Dios había aceptado para tener la autoridad en el ministerio sacerdotal instituido por Dios. Hermano, la autoridad es un asunto de vida. Cuando la autoridad se ejerce en vida, hermano, da flores, es hermosa, arroja frutos. El libro de Hebreos nos habla de frutos de justicia. Entonces, amados santos, la autoridad que no procede de la vida no es autoridad. Ok. Vamos a ver algunos tips en la vida de Josué, porque la autoridad divina es trabajada en el hombre a medida que pasa por el perfeccionamiento. Entonces tenemos la figura de Josué en este punto. Entonces podemos aprender algunas lecciones a partir de la manera como Dios condujo el perfeccionamiento de Josué. Vemos que él aprovechó al máximo sus experiencias su modelo sirve a todos los que son entrenados para ejercer el liderazgo como autoridad representativa de Dios en su casa hoy. Con respecto a Josué, él estaba siempre junto a Moisés en el tabernáculo de reunión, pues era su servidor. Él sabía que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Este fue el gran secreto. ¿Por qué Josué permanecía al lado de Moisés? Él sabía bien que Dios le hablaba cara a cara. Creía también en lo que Dios decía a través de Moisés. Eso está en Deuteronomio 31, del 1 al 3.
Y Primera de Tesalonicenses, permítanme leerlo rápidamente. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Era sumiso a las orientaciones dadas por Moisés. Hay un versículo, este asunto, hermano, permítanme decirles esto. Este es un asunto tan fuerte, hermano. Este principio es tan fuerte, que escuchen lo que el Señor dijo a las personas delante de los fariseos. Mateo 23, versículo 3 dice: todo lo que ellos digan, es decir, los fariseos, todo lo que ellos digan y todo lo que ellos digan que guardéis, guardadlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Hermano, no importa si aún la autoridad delegada de Dios está equivocada. A nosotros solo nos corresponde ser sumisos a las orientaciones dadas por los hermanos que están delante de nosotros. ¿Ok? Recordemos que debemos ser fieles al Señor por encima de todas las cosas. Aprendió de las derrotas y fracasos sin darse por vencido. A Josué no solamente se le acreditaron victorias, también tuvo derrotas y fracasos. Pero, amado hermano, ¿qué es lo importante? Yo creo que nosotros hoy estamos atravesando una profunda crisis. Parece que las cosas a nuestro alrededor no están como nosotros quisiéramos. Pero lo importante no es la forma que tiene nuestro medio exterior. Lo importante es lo que Dios está forjando en nosotros en medio de estas circunstancias. Hermano, no vea la situación. No vea lo negativo del asunto. No vea las cosas por fuera. Preste atención a lo que Dios está formando en usted y en mí en medio de las circunstancias. Ok, ahora entramos al tema de los apóstoles. Aquí dice, una administración está compuesta por hombres y procedimientos. En la iglesia, los que tienen la primacía en esa administración divina son los apóstoles. Esto es un punto muy interesante, hermanos, también. Vamos a leer 1 Corintios 12:28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente. Allí la coloqué en rojo porque esta palabra es bien interesante. Dios colocó primeramente apóstoles. Hermanos, Dios colocó primeramente apóstoles. Luego, profetas. Los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Ok? Pero vamos a tomar aquí esta palabra. ¿Qué significa? Que Dios colocó primeramente apóstoles. Estamos en el mismo tema, ¿ok? En Efesios 4, versículos 11 al 12, allí muestra que Dios, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, ¿ok? Y allí se muestra cómo se edifica la iglesia. Primero, existe la necesidad de perfeccionar a todos los santos, según la actividad propia de cada miembro. Pero, escuchen, sin embargo, es importante ver en qué orden se efectúa el perfeccionamiento. ¿Ok? Vamos a ver en qué orden se efectúa el perfeccionamiento. Este es el punto aquí. Las coyunturas son hombres dones dados a la iglesia, donde los apóstoles son puestos en primer lugar. Es decir, ellos también son coyunturas, al igual que otros hermanos, al igual que otros hombres dones. Solo que estas coyunturas fueron colocadas en primer lugar. Por eso vemos la importancia fundamental de los apóstoles en el plan de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Seguimos desarrollando el punto.
Esta palabra que leemos en español, primeramente, en 1 Corintios 12:28, proviene del griego protos, que significa lo que va primero en orden o lo que va adelante. De esta palabra se deriva la palabra protocolo, ¿ok? De ahí procede la palabra protocolo, de protos. Entonces, los apóstoles son los que van primero en orden. Recuerden que la autoridad y el gobierno es un orden, donde los apóstoles están o van en primer lugar en ese orden. El encargo del Espíritu es recibido, y allí subrayé, allá hay otra perlita, el encargo del Espíritu es percibido. Se me olvidó copiar ahí la palabra primeramente por los apóstoles y efectuado mediante la comunión con las iglesias. Efesios capítulo 3, desde el versículo 3 al 11, Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, pero luego dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Ok? Entonces, yo conozco dos hombres en la Biblia que fueron como portales en la revelación de la economía de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le reveló en el desierto a Moisés su economía antiguo testamentaria. Esta economía le fue revelada por figuras, por antetipos, ¿ok? Y en el Nuevo Testamento, Dios también le revela su economía a Pablo en el desierto, pero en la realidad de todas las sombras y los tipos del Antiguo Testamento. Entonces, si yo quiero conocer la economía antiguo testamentaria, pues tengo que leer a Moisés. Si quiero conocer la economía neotestamentaria, tengo que leer a Pablo. Hermano, perdónenme la expresión, pero no le busquemos las 5 patas al gato. Conozco muchos hermanos que andan diciendo que Dios me reveló, que Dios me reveló, que Dios me habló, que Dios me habló. Hermano, si usted quiere conocer la economía del Antiguo Testamento, lea a Moisés. Si quiere conocer la economía y si quiere que se le revele la economía del Nuevo Testamento, lea a Pablo, porque él mismo dijo, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. Entonces, ¿para qué buscar otra vía? Los apóstoles fueron colocados en primer lugar porque ellos son portales a través de los cuales viene la revelación de la economía de Dios a nosotros. A nosotros solo nos toca recibir lo que ellos ya recibieron de parte del Señor. Hermanos, esto tiene que quedar claro para nosotros. Fíjense, cuando los dones que siguen al apostolado son ponderados, es decir, son considerados sin el protocolo correcto, es decir, primeramente apóstoles, luego esto y esto. Hermano, si se ponderan los demás ministerios sin este protocolo, ¿por qué? Porque todos los dones son importantes. No es que el apostolado sea más importante que el del profeta o del evangelista, no. Todos los dones, según Efesios, son para la edificación, son para el ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el problema no son los dones, el problema es el orden en que ellos se dan. Por eso, amados hermanos, este protocolo, yo lo llamo el protocolo sagrado de la edificación del cuerpo de Cristo. No hay otra manera. Los apóstoles, según el libro de Gálatas, ellos viven de cara al lugar santísimo en la misma presencia de Dios. Por eso ellos reciben de primera mano la economía de Dios. Señor Jesús. ¿Cuál es el significado de la palabra apóstol? Sería interesante revisar esto. Porque la palabra apóstol proviene del griego apóstolon, que significa enviado o mensajero.
Un apóstol del Señor es un creyente que es llamado y enviado por Dios, por la voluntad de Dios y por mandato de Dios y de Cristo, con la autoridad de Dios para predicar el evangelio, enseñar las verdades divinas y establecer las iglesias. Eso es la definición bíblica de un apóstol, es un enviado. Ahora, los apóstoles son puestos por Dios en el oficio más alto de la iglesia universal. Ellos son separados de su vivir y servicio local en la iglesia para un servicio más amplio y universal. Caso como el de Pablo y Bernabé. Ellos servían en Antioquía de Siria, en la iglesia local, pero después de un año de servicio, ellos fueron entonces puestos en un servicio más amplio. De allí emprendieron entonces un vasto ministerio que llegó hasta Europa aproximadamente. ¿Ok? Yo quiero ahora enlazar este punto con el siguiente, porque voy a tocar un asunto que es un poco delicado. Dice, ellos no son ordenados por el hombre, sino designados por Dios mismo. No son enviados por el hombre, sino directamente por Dios. Dios designa a los apóstoles especialmente y los envía a orar por él en diversos lugares para establecer las iglesias. Allí están los versículos. Entonces, basado en esto, yo podría autoproclamarme como apóstol. ¿Ok? Yo podría autoproclamarme como apóstol. Cuando tengo el apoyo de este versículo también, donde dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Bueno, tengo un apoyo más fuerte ahora para ser el autoproclamado apóstol. Mas, sin embargo, hermano, yo quiero poner aquí un punto de equilibrio, quiero poner el otro peso en la balanza, y es el siguiente. Sí, Pablo fue un apóstol llamado directamente por Dios, cumpliendo todos los requisitos citados anteriormente. Pero no nos olvidemos de que Pablo fue perfeccionado para su apostolado. ¿De qué manera? Primero, él recibe una visión corporativa. Él no tuvo una visión individual. Él vio en esta visión que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Recibió una visión universal. Segundo, como cualquier hermano, fue bautizado y fue introducido en la iglesia local, en este caso en Damasco. Fue tomado de la mano por un hermanito que se menciona por allá por única vez en la Biblia, llamado Ananías. ¿Ok? O sea, él pasó por todo el proceso que pasa cualquier hermano en la vida de la iglesia. Su misión apostólica fue confirmada por las iglesias. Primera de Corintios 9:2 dice, vosotros sois la muestra de mi apostolado. Pero no solamente Corinto. Hermanos, Pablo inició un vasto ministerio que inicia en Antioquía, pasando por Galacia, pasando por Asia Menor, Macedonia, Acaya y hasta Europa, hermanos. De modo que todas estas vastas regiones dieron testimonio de que este era un hombre de Dios, de que era realmente enviado por Dios. Y por si fuera poco, en su aval, ahí tiene que él sirvió en Jerusalén bajo la autoridad de otros hermanos, incluyendo apóstoles y ancianos. Fue restringido por los apóstoles de Jerusalén. Ellos vieron que Pablo comenzaba a dar algunos problemitas, entonces lo enviaron de regreso a su tierra natal, a Tarso. Él pasó por restricciones también. Sirvió en coordinación en Antioquía por un año. Sirvió con otros hermanos. Él no sirvió nunca solo. ¿Ok? Fue comisionado para llevar ofrendas también. O sea, también fue perfeccionado en los servicios prácticos. Ya en Hechos capítulo 13, entonces Pablo está listo para ser enviado como apóstol. Y por si fuera poco, Pablo fue confirmado por la diestra de otros apóstoles, ¿verdad? Allí dice en Gálatas que ellos recibieron la diestra en señal de compañerismo
para ir a predicar el evangelio a los gentiles. O sea, ellos fueron reconocidos, Pablo y Bernabé, como apóstoles del Señor también por otros apóstoles. Entonces, hermanos, hay una, bueno, no sé si citarlo por ahí, pero en Hechos capítulo 19, versículo 15, si mal no recuerdo, dijo hasta un espíritu maligno, dijo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Wow, hermano, esto es increíble. Entonces, nosotros sabemos quién es Pablo, sabemos quién fue Pablo. En nuestro medio, nosotros sabemos quién es Pedro Don. Nosotros sabemos quién es Esdras Má. Sabemos quién es Miguel Má. Sabemos quién es André Don. Sabemos quién es Salomón Má. Pero también sabemos quién es Israel Riera. También sabemos quién es Silfredo Jiménez y también sabemos quién es Wilbardo Alvarado, hermano. Conocemos su trayectoria, como dicen los gringos, su background. Ellos nunca fueron autoproclamados. Ellos pasaron por esta serie de perfeccionamiento y ahora son hermanos que reconocemos como autoridades en la vida de la iglesia. ¿Ok? De modo que no aceptamos a ningún autoproclamado por allí que diga ser apóstol. Bueno, la autoridad de un apóstol. Las iglesias se relacionan, fíjense. Estamos hablando del tema de la autoridad ahora, ¿ok? Las iglesias se relacionan con la obra a través de los apóstoles. En esos versículos que están ahí de Hechos 15, pudimos ver un incidente que ocurrió cuando los hermanos de Jerusalén se trasladaron hasta Galacia para hacer volver a los hermanos a las tradiciones judías. Esto causó en Pablo y en Bernabé una gran consternación, de manera que ellos fueron al origen, fueron a Jerusalén, desde donde partió este asunto, y trataron allí la cuestión entre los apóstoles y entre los ancianos de la iglesia. Allí nunca vimos un escenario donde ambas localidades se encontraran así como dos ejércitos o como dos bandos para guerrear entre sí mismos. No. Ellas fueron representadas en esa situación por los apóstoles del Señor. Por eso las iglesias se relacionan con la obra a través de los apóstoles. ¿Y qué es la obra en este contexto? Obra es lo que va más allá de nuestra localidad. Y yo quiero decir con mucho respeto, hermanos, que debemos orar para que algunas situaciones que se han presentado puedan cesar. Porque algunos hermanos fuera de la administración de la iglesia tienden a hacer llamadas telefónicas o visitas y se dan orientaciones los unos a los otros. Esto no tendría ningún problema si está bajo la supervisión de los apóstoles, hermanos. De hecho, hay equipos de hermanos a quienes nosotros hemos designado para que se encarguen de los diferentes ministerios de la iglesia y ellos entre sí tienen comunión, pero todas estas cosas están dentro del marco de la autoridad apostólica. Entonces, hermano, todo asunto que se exceda de la localidad debe ser relacionado o debe ser tratado a través de los apóstoles. Recordemos que ellos son el enlace entre las iglesias locales. Segundo, los apóstoles reciben autoridad directamente de Dios y pasan a ser reconocidos como un regalo dado por Dios al cuerpo de Cristo. De hecho, la palabra don significa eso, una dádiva o un regalo de parte del Señor. Ahora, completando estos puntos, dice, las iglesias establecidas por los apóstoles deben tener su propia administración, que es la función de los ancianos. La asignación o destitución de los ancianos es responsabilidad de los apóstoles, ya que tienen la autoridad para hacerlo. Y aquí también me gustaría como aclarar un poquito esto, porque ¿en qué consiste la función de un miembro del cuerpo de Cristo? Recordemos que la autoridad es el marco de la función de un miembro del cuerpo. Por ejemplo, en el cuerpo humano, los pulmones o el sistema respiratorio tiene la función de traer el oxígeno a la sangre. ¿Ok? Quiere decir que la autoridad
para esa función la tienen los pulmones o el sistema respiratorio. Los demás miembros del cuerpo tienen que reconocer que el único que tiene esa función son los pulmones. Por tanto, ellos son autoridad en el asunto del oxígeno. ¿Ok? Por eso, los apóstoles, ellos son enviados directamente por Dios, por el poder de Dios y bajo la autoridad de Dios a establecer las iglesias y a establecer las autoridades eclesiásticas. Entonces, dentro o sea, en la función viene dada la autoridad apostólica también. Por eso ellos gozan de este tipo de autoridad, porque ellos establecen las iglesias y establecen la autoridad como lo confiere la palabra del Señor. Entonces, ellos tienen la autoridad basado en el ministerio que ellos tienen. Amén. Bueno. Para los que dicen que hoy no hay apóstoles, también quise poner aquí este pequeño punto, ¿verdad? Para los que dicen que ya no hay apóstoles, o que el último de los apóstoles fue Pablo, o que solamente fueron los 12, permítanme decirles lo siguiente. Antes de la resurrección del Señor, Él estableció 12 apóstoles. Repito, antes de la resurrección, Él ya había establecido 12 apóstoles. Por eso estos 12 ocupan un lugar especial en la economía de Dios. También en la Biblia son llamados los 12 apóstoles. ¿Ok? Pero hay otro hecho. Que en la resurrección misma, dice el libro de Efesios, subiendo a lo alto, nos habla del día de la resurrección, Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y uno de estos dones que Dios otorgó a la iglesia fueron los apóstoles. Ahora, esto fue después de la resurrección. Quiere decir que aparte de los 12, sí hay otros apóstoles. Y creemos firmemente que en este tiempo Dios también está constituyendo apóstoles. Por eso encontramos pruebas en la Escritura. Bernabé y Pablo no estaban dentro de los 12. Silas y Timoteo no estaban dentro de los 12. Tito y los hermanos enviados por Pablo en 2 Corintios 8:23 tampoco estaban dentro de los 12. Andrónico y Junias, que eran muy estimados entre los apóstoles. Jacobo, el hermano del Señor, no estaba contado dentro de los 12. Él también fue apóstol. Tanto es así que también hay falsos apóstoles según la Biblia. ¿Ok? Entonces, para los que hoy día dicen que este apostolado cesó, nosotros entonces podemos decir con base bíblica, si el apostolado hubiese cesado, entonces la edificación del cuerpo de Cristo no hubiese sido complementada, porque ellos están a la cabeza en el orden que Dios estableció para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios puso primeramente apóstoles. Entonces, si hoy no hay apóstoles, la edificación de la iglesia en este tiempo estaría en serios problemas. Espero, bueno, haber sido claro en esto. ¿Ok? Ok, en el ámbito de la obra de los apóstoles, ellos, los apóstoles, también necesitan cooperadores o necesitan colaboradores. Voy a apurarme un poquito porque el tiempo nos está castigando. ¿Ok? Vamos a ver las características que deben tener los cooperadores. Una primera y única característica, por decirlo así, es que ellos deben tener una comunión estrecha con los apóstoles de acuerdo al principio de la comunión. Ahora, ¿cuál es el principio de la comunión? El principio de la comunión es el Espíritu. El principio de la comunión es el Espíritu. Por eso, cuando un cooperador está en el Espíritu, él reconoce la autoridad de sus apóstoles. Cuando un cooperador está en el Espíritu, tiene la misma mentalidad de los apóstoles. Por eso Pablo dijo en Filipenses 2:20, él dijo, porque a ninguno tengo del mismo ánimo. Y esa palabra ánimo en el griego es la palabra isóxicos, que significa mentalidad. Es decir,
Los cooperadores de los apóstoles deben tener la misma forma de pensar de ellos. Y Primera de Corintios, capítulo 10, capítulo 1, versículos 10, parte B dice, nos habla de que estemos en una misma mente también, ¿ok? Todo esto es el resultado de permanecer en el principio de la comunión, es decir, en el Espíritu. Generan un ambiente de unanimidad en las regiones que están bajo su cuidado, ¿verdad? Primera de Corintios 10:10 lo acabo de citar. Ahora, ¿cuál es el secreto de este asunto? ¿En qué consiste en que podamos ser unánimes en las regiones con los apóstoles de las regiones? Nosotros sabemos que la única forma de ser unánimes es hablar una misma cosa. ¿Ok? Hablar una misma cosa. Los cooperadores o los colaboradores de los apóstoles deben hablar lo mismo que los apóstoles hablan. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, este es un principio de continuidad en cuanto al hablar del Señor. El problema es que muchas veces el apóstol comienza por la A y nosotros terminamos por la Z. No, hermano. Hablar una misma cosa generará un ambiente de unanimidad en las regiones. Dice, promueven los encargos en las iglesias, me gusta mucho esta palabra, con intensidad, de acuerdo con la visión de los apóstoles. Me acabo de recordar en este momento de nuestro amado hermano Larry. Él siempre decía, nosotros debemos respirar lo que respira Wilbardo. Él siempre ha dicho eso. Y cuando hablamos de intensidad, no podemos bajar la intensidad con la que ellos hablan. Por ejemplo, si ellos promueven $1 para Cesarea, entonces es inaudito que el cooperador o el anciano llegue a la iglesia y diga, bueno, el hermano Wilbardo y Silfredo están proponiendo un voto de $1 para Cesarea, pero hermano, la cosa está difícil, no hay trabajo, los hermanos no tienen con qué comer. Pregunto yo, ¿eso es hablar con la misma intensidad de los apóstoles? No, hermano. Al contrario, si ellos dicen $1, nosotros vamos a tener la misma expresión delante de los hermanos. Entonces, vamos a promover los encargos y a transmitirlos en las iglesias locales con la misma intensidad que la recibimos de parte de ellos. No bajemos la intensidad. Bueno, entramos a otro punto principal. Son los ancianos. Vamos a tener que correr aquí, hermano, por causa del tiempo. Bueno, dice, los apóstoles establecen las iglesias locales y ancianos en cada ciudad, es decir, en cada iglesia. Así, la administración de la casa de Dios en su aspecto local está bajo responsabilidad de los ancianos. Aquí hay varios versículos en el libro de los Hechos, donde los apóstoles constituyen ancianos en cada ciudad. En Tito también lo dice. En Hechos capítulo 20 también dice que Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y en Hechos 20:28, ellos son obispos que supervisan la grey. Entonces queda claro con estos versículos que la administración de la casa de Dios en el aspecto local, está bajo la responsabilidad de los ancianos. Ellos son escogidos de entre los hermanos que sirven en la iglesia, teniendo en cuenta el grado de crecimiento y de testimonio. Acabamos de decir que la autoridad es un asunto que procede de la vida. Por eso aquí rápidamente hay una reseña histórica, un perfil histórico donde dice, según la Biblia, el gobierno de la iglesia está confiado a los ancianos. En las civilizaciones antiguas siempre se creía que los hombres de edad eran los más calificados para ejercer autoridad. En el Antiguo Testamento, durante la peregrinación por el desierto, el cuerpo de ancianos se formó por el sabio consejo de Jetro a Moisés, Éxodo 18. En el período siguiente, cada ciudad tenía su cuerpo de ancianos. Los ancianos siempre ejercían influencia
en el poder civil, pero llegado el Nuevo Testamento se unieron a los sacerdotes y formaron el Sanedrín. También en las sinagogas judías había un cuerpo de ancianos que se encargaba de los asuntos administrativos. Y aquí hay un perfil, ¿ok?, que viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, los ancianos proceden de los hermanos que sirven en la iglesia, ¿ok? Ahora, ¿qué significa la palabra anciano? O sea, ¿quiénes son los ancianos? La palabra anciano aparece en Hechos capítulo 20, versículo 17, donde Pablo llama a aquellos que administraban la iglesia, los llamó ancianos, y en el versículo 28 los llama obispos. Entonces, ¿serán dos asuntos diferentes? No, están relacionados con la misma persona. Por una parte, la palabra anciano proviene del griego presbítero y hace referencia a la persona, a la estatura espiritual y a la madurez de vida de la persona misma, ¿ok? Pero la palabra obispo, que viene también del griego episcopon, que al mismo tiempo es una palabra compuesta de dos vocablos, epi, que es un prefijo y significa sobre, y scopon, que significa aquel que ve o que vigila. Y esto hace referencia al oficio o la función de la persona del presbítero, como aquel que vigila o supervisa la iglesia, ¿ok? No son dos personas, ¿ok? Por una parte, estamos hablando de la persona misma, ¿ok? Y por otra parte, estamos hablando de la función de la persona. Hubo un problema, sí, en el pasado, y precisamente fue un error que cometió el mismo Ignacio de Antioquía, que era considerado uno de los padres de la iglesia. Según la historia, él también fue discípulo del apóstol Juan, pero cometió un error. Enseñó que un obispo tiene una posición más alta que un anciano, lo cual es un error. Ya vimos que es una misma persona, ¿ok? De esta enseñanza errónea vino la jerarquía de obispos, arzobispos, cardenales y el papa. Además, esta enseñanza fue la fuente del sistema episcopal del gobierno eclesial. Un gran error. ¿Cuáles son los prerequisitos para un anciano? Primero, que tenga una revelación clara acerca de la iglesia. Hermano, si la iglesia fuese algo sencillo de entender, no fuera un misterio. Pero según Efesios capítulo 3, versículo 3, dice que la iglesia es un misterio. O sea, no se puede entender de cualquier manera. Y primera de Pedro 2:5 habla de una casa espiritual, ¿ok? De modo que todo aquel que ostente este servicio de anciano debe estar claro en que la iglesia es un asunto que se recibe por revelación. Yo, con mucha responsabilidad, quisiera que todos los que están escuchando este mensaje, que pudiéramos orar para que todos los hermanos que están con nosotros en la vida de la iglesia puedan ver, puedan recibir una revelación clara de la iglesia, sobre todo en este tiempo tan peligroso y de tantas tinieblas. Hermano, la vida de la iglesia no se puede vivir sin una visión clara. No sé por qué digo esto. Que conozca el plan de Dios es otro prerequisito, porque 1 Corintios 4, versículo 1, dice que nosotros somos administradores de los misterios. Y a pesar de que en la iglesia también se administran los asuntos prácticos, la característica principal de alguien que quiere ser un anciano es ser una persona espiritual. Él está administrando las cosas que no se ven. Y tercero, que conozca el gobierno de Dios, así como David reconoció autoridad en Saúl. Estos versículos muestran, ¿verdad?, una escena donde David tuvo la posibilidad de quitarle la vida a Saúl, aún cuando la autoridad de Saúl ya estaba en degradación. David ya había sido ungido. Él pudo haber cometido este crimen, mas sin embargo él dijo: líbreme Dios de poner mi mano sobre su ungido. Hermano, necesitamos reconocer autoridad. Alguien que
quiere ser anciano, debe conocer el gobierno de Dios. Ahora, ¿cuáles son los principios espirituales que debe observar un anciano? En relación con las personas, o sea, con las personas de fuera, el anciano necesita tener discernimiento espiritual. Primera de Corintios 12:10 dice que algunos de los miembros del cuerpo de Cristo recibieron dones relacionados con el discernimiento de espíritu, y yo creo, hermano, que los ancianos deben procurar tener este don. Y primera de Juan 4:1 dice, probad los espíritus si son de Dios. No todas las personas vienen a nosotros con buenas intenciones. Necesitamos discernimiento espiritual. Y en relación entre ellos, o sea, entre los ancianos, deben mantener una atmósfera espiritual. ¿Ok? Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, mantener una atmósfera espiritual, mantener un nivel de comunión entre los ancianos, requiere de la luz, porque la luz es lo que nos hace percibir la necesidad de tener comunión los unos con los otros. Nos ayuda a percibir nuestra deficiencia y a considerar la necesidad que tenemos de otros hermanos. ¿Ok? Estos dos principios llevarán a los ancianos a llevar la dirección correcta en los asuntos espirituales y prácticos. Cada vez que se rompen estos principios, se pierde la bendición de Dios en la iglesia. Ahora, las orientaciones para la designación de los ancianos. Primero, buen testimonio. Ser de buen testimonio. No ser pendenciero, sino amable o apacible. ¿Qué significa la palabra pendenciero? Alguien que es propenso a las riñas, a los problemas, a las discusiones, a la confrontación. Entonces, imagínese usted un anciano pendenciero. Wow, Señor Jesús. Segundo, en cuanto al ambiente familiar, no debe haber incoherencia entre gobernar la casa de Dios y la suya, ¿verdad? Primera de Timoteo 3:5 dice que el que no sabe gobernar su propia casa tampoco puede gobernar la iglesia de Dios. Esto me hace recordar aquella anécdota de la hermana que decía que se quería mudar al local de reuniones, y cuando los hermanos le preguntaron que por qué esa cosa tan rara, ella dijo, pero es que mi esposo aquí en el local de reuniones es otra persona, es un ángel, entonces yo quiero traerme la mudanza para acá, para el local. Señor Jesús. Dice, en cuanto a la madurez, no debe haber alguien recién convertido. Debe tener un vivir de cruz según nuestro modelo que fue el Señor Jesucristo. La palabra dice, porque si no se envanecerá y caerá en condenación del diablo. ¿Qué es caer en condenación del diablo? Caer en una dura crítica por parte de las personas. Y este punto, hermanos, dice, debemos tener cuidado con el pragmatismo. ¿Qué es pragmatismo? Ustedes recuerdan que Pablo instruyó a Timoteo a no poner sus manos con ligereza en personas que iban a ser ancianos de la iglesia. Por eso Pablo más adelante se lamenta y dice, todos me abandonaron, los de Asia me abandonaron, solo el Señor estuvo a mi lado, porque tal vez los ancianos no tenían las características para llevar adelante este encargo de gobernar la casa de Dios. Okay, eran personas inmaduras y por esto probablemente no soportaron las situaciones que sobrevinieron en el camino y terminaron abandonando al apóstol. Amados hermanos, no se trata de rellenar un hueco. Esto es pragmatismo. Pero lo que pasa es que como aquí no hay nadie, pienso que el hermano podría ocupar o tener el lugar. Hay que poner una figura. No, hermano, no. Esto es pragmatismo. Debemos tener mucho cuidado. Sigamos las orientaciones de la palabra del Señor. Amén. Jesús es el Señor. Dios nos guarde de estas cosas. Ok. Una de las salvaguardas del Señor, yo lo he llamado que en cada iglesia local debe haber un único presbiterio. La palabra ancianos o presbúteros en el griego aparece en la Biblia siempre en plural. Hermanos,
Esta palabra siempre aparece en plural cuando se refiere a los ancianos, ¿ok? Los ancianos son como un comité de gobierno o presbiterio. Allí están todos los versículos que respaldan este asunto. Aquí no dice que los apóstoles constituyeron un anciano, no, constituyeron ancianos en plural. Igual que la palabra sacerdocio santo en primera de Pedro 2:5. La palabra allí es hierateuma, que significa la asamblea de los sacerdotes o cuerpo coordinado de los sacerdotes. Entonces, vamos a ver aquí algo muy serio, hermano. Yo quiero mostrar las desventajas de un líder único en una iglesia. ¿Ok? Cuando hay un solo hermano que está al frente de la iglesia. Y quiero ser responsable por lo que voy a decir. Y espero que este asunto en las iglesias sea normalizado. ¿Por qué, hermano? Fíjense. Cuando hay un solo hermano al frente de la iglesia, cuando hay un solo anciano, dice, corre el riesgo de caer en el camino de Diótrefes. Ustedes saben que Diótrefes es el único caso en la Biblia de un anciano presidiendo solo una iglesia local. Y ya ustedes conocen las características de esa iglesia local donde este hombre presidía. Segundo, toda la atención de la iglesia recae sobre un solo hombre. Tercero, cuando comete errores, no hay nadie que lo pueda corregir, ya que sus hermanos son solo, entre comillas, ovejitas o súbditos suyos, y por respeto a su investidura oficial, nadie lo corrige. Concentra mucha autoridad sobre el hombre, lo cual fácilmente puede resultar en altivez. Quinto, si cae en pecado grave, no hay mecanismo eficiente que le impida seguir ministrando. ¿Dónde están los que los equilibran? Todo lo decide un solo hombre. Por tanto, cuando él no está presente, todos se sienten desvalidos. El hermano Watchman Nee dijo lo siguiente: el poner la responsabilidad de la iglesia en manos de varios hermanos y no en las de un solo individuo es la salvaguarda de Dios contra los males que resultan del dominio de una fuerte personalidad. Por eso, hermano, el presbiterio es la salvaguarda de los ancianos porque es el equilibrio de su ministerio. Aleluya. Los ancianos también pastorean el rebaño. Para eso fueron llamados. Hechos lo dice, versículo que ya citamos, en primera de Pedro 5 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora, ¿quiénes son los obispos? Hay un versículo que introduce la epístola a los filipenses, donde dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. En este texto, la preposición con deja claro que estos hermanos están incluidos en el grupo de santos que viven en una ciudad. La única diferencia es que ellos funcionan como coyunturas. ¿Ok? Los ancianos son personas sencillas que tienen la función de ayudar a los demás hermanos, en general, pastorear el rebaño del Señor. En realidad, los ancianos son ovejas que lideran el rebaño. Y creo que técnicamente es así. No conozco mucho de este asunto de las ovejas, pero quien lidera el rebaño no es el pastor, es una oveja principal que va delante del rebaño. Entonces, ¿qué es un anciano? Un anciano es una oveja que come más que otras. Liderar el rebaño de Dios implica sacrificio. El liderazgo siempre tiene un costo. Amados hermanos, el liderazgo siempre tiene un costo. Por eso, el corazón de un anciano debe estar desprovisto de
o debe estar libre de. Primero, debe estar libre de avaricia. ¿Qué es avaricia? Es estar libre de cualquier expectativa de ganancia personal. Y cuando hablo de ganancia personal, no solo me refiero al dinero. Hermano, tal vez el reconocimiento sea un tipo de ganancia personal. Debe estar libre de sentimientos de superioridad. La palabra dice, no como teniendo señorío sobre los que cuidan. Debe estar libre de la zona de confort, hermano. Moisés renunció a todos los placeres y privilegios de Egipto. Pagó un precio muy alto y eligió ser maltratado con el pueblo de Dios. Debe ser libre del orgullo. ¿Qué es orgullo? Es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos. Por eso Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí. O sea, no es por mérito. Tal vez éramos los peores de todos, pero quien nos eligió fue el Señor. Él no consideró mérito. Él no consideró otra cosa. Él simplemente nos eligió a nosotros, así en la condición en que nosotros estábamos. Confianza en sí mismo. No puede tener confianza en sí mismo para que solo pueda quedar la confianza en Dios. Entonces, aquí este cuadro resume un poco el asunto de la administración de la casa de Dios. Por una parte, tenemos los padres que engendran, que son los apóstoles en el ámbito universal. Luego tenemos los obispos o supervisores, que son los ancianos de la iglesia local. Y luego tenemos los auxiliares en los servicios prácticos, que son los diáconos y diaconisas, que administran la iglesia local. Entonces aquí entramos en el siguiente punto, ya estamos casi terminando, que son los diáconos y las diaconisas. ¿Cómo nacieron o cómo se originó este asunto de los diáconos? En Hechos capítulo 6 hubo un incidente, ustedes lo recuerdan. Allí tuvimos el comienzo de dos líneas de interés común que se complementaron entre sí. La primera línea fue el aspecto espiritual. Los apóstoles se dedicaron a la palabra y a la oración, mientras que en el aspecto práctico, los diáconos o los servidores se dedicaron al servicio de las mesas. ¿Ok? Entonces, surgieron los diáconos allí. Sin embargo, observen lo siguiente. De acuerdo con Hechos 6:3, los apóstoles establecieron exigencias para la elección de los diáconos. Hay tres exigencias básicas. La primera era que estos hermanos fueran de buen testimonio. Segundo, que fueran llenos del Espíritu Santo. Y tercero, que fueran llenos de sabiduría. Ahora, ¿por qué es interesante? ¿Por qué la primera exigencia no era ser llenos del Espíritu o llenos de sabiduría? ¿Por qué la primera exigencia se relaciona con el testimonio? Hermano, el testimonio o la persona es como un lienzo donde Dios el pintor imprime el Espíritu Santo. Sería muy, no sé, no tendría sentido que Dios llenara del Espíritu Santo a una persona que no tenga buen testimonio. Sería inaudito que alguien que no tenga buen testimonio fuese lleno de sabiduría. Por eso lo primero es la persona. La persona. Luego, este buen lienzo puede ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para servir. Sin embargo, esto de Hechos 6 fue el resultado de un incidente, ¿ok? Por soberanía de Dios, fueron establecidos algunos hermanos como diáconos, pero ya en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 8 al 13, ya las exigencias pasan a ser para los diáconos y diaconisas requisitos oficiales. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Lo primero fue un incidente. Allí los apóstoles pidieron a ciertas personas con estas características. Pero ya en Timoteo, como es una epístola pastoral, y en estas epístolas pastorales se trata la administración eclesiástica, los requisitos para los ancianos y para los diáconos ya llegan a ser de carácter oficial. Las diaconisas, aleluya por las hermanas, las diaconisas. También encontramos en la palabra que los servicios prácticos pueden, de la misma manera,
ser realizados por las hermanas que son diaconisas. Algunas de ellas fueron mencionadas en Romanos capítulo 16, ¿verdad? Por ejemplo, Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, encontramos a María, Trifena, Trifosa y Pérsida. Ahora, ¿cuáles son las calificaciones de las hermanas que sirven? Según 1 de Timoteo 3, versículo 11, las hermanas deben ser honestas. ¿Qué significa la palabra honesto? Significa ser coherente con los valores espirituales. Por ejemplo, bueno, no me gusta dar estos ejemplos tan negativos, pero una hermana que sirve con niños, ¿ok? ¿Cómo puede ella en su propio hogar maltratar verbal y físicamente a sus hijos? Esto es una incoherencia. Es una incoherencia. O sea, tal cual el trato de los niños en la iglesia debe ser el trato que se observa para sus propios hijos. O sea, no hay incoherencia entre los valores espirituales. ¿Ok? No calumniadoras. Calumniar significa atribuir o imputar falsamente un asunto. Deben ser sobrias, es decir, moderadas y discretas. Cuarto, fieles en todo. Ser fiel significa ser firme en los compromisos. Así que estas son 4 calificaciones muy especiales para las hermanas que sirven como diaconisas en la vida de la iglesia. Y el perfil de los que desean ser diáconos. Entonces, si vamos un poquito atrás, en cuanto a los requisitos de los ancianos, muchos dirán, no, pero yo no califico, entonces, ¿cómo hago? Yo, hermano, la palabra dice, si alguno desea obispar, tal vez no tengamos las características ni reunamos los requisitos de un anciano, pero anhele, hermano, por lo menos, porque lo que anhelamos no es la posición, lo que se debe anhelar es el servicio. Anhelar obispado o anhelar ser un diácono significa un deseo por cuidar a los hermanos. Ok, el perfil de los que desean ser diáconos deben ser personas sin doblez. Doblez significa ser duplicado, tener una doble vida, ser falso, fantasioso o artificial, no dados al mucho vino, es decir, esto es pérdida de sobriedad y de discernimiento, que guarden el misterio de la fe, tener el deseo de buscar la palabra de Dios y servir según la economía de Dios, así como Esteban. Wow, hermano. Al principio Esteban fue uno de los 6 que fue llamado solo para servir a las mesas, un servicio muy, pero muy básico, muy práctico. Pero si ustedes leen Hechos 6, 60, se van a encontrar con un discurso tan... ¿No he visto el cargador? ¿Dónde quedaría, mano? Se van a encontrar con un discurso tan elevado, una apologética tan elevada como la de Pedro o la de cualquier apóstol. Esto es servir según la economía de Dios. No solamente servimos por servir, amados hermanos y amadas hermanas. Hay que servir según la economía de Dios. Es decir, que todo lo que hagamos en la vida de la iglesia lleve como objetivo la dispensación del Espíritu de Dios hacia adentro del hombre tripartito, sea un servicio espiritual o sea un servicio práctico. Bueno, termino con esto. Voy a hacer 3 reflexiones breves. Primero, hay una parábola de los labradores malvados en Mateo 21, versículo 33 al 41. Como todos sabemos, ellos recibieron una viña para cuidarla, pero el dueño de la viña envió una embajada. Ellos maltrataron a estos embajadores. Luego envió otra embajada. Volvieron a maltratar a esta segunda embajada. Luego enviaron al hijo, el dueño de la viña, y lo mataron también. No, ellos querían era que viniera el dueño de la viña. ¿Ok? Se parecen un poco a nosotros, ¿no? ¿Verdad?
Ahí están los hermanos que lideran en la iglesia. Ahí están los jefes de microsectores, los encargados de microsectores. Ahí están los diáconos, ahí están las diaconisas, están los ancianos, están los apóstoles. Pero no, yo quiero que venga Papá Dios personalmente a entrevistarse conmigo. O sea, yo no acepto la autoridad delegada. Yo solo, yo soy como uno de estos malvados. Yo quiero que venga el dueño de la viña. ¿Ok? Amados hermanos, no rechacemos la autoridad delegada de Dios, sea como sea. Hermano de microsector, ahí está el encargado del microsector. Hermano que está al frente del microsector, allí está su diácono. Diácono, allí está su anciano. Anciano, allí está el cooperador de zona. Cooperador de zona, allí está el apóstol. Segunda reflexión. El criado del centurión fue sanado por reconocimiento de la autoridad. Hermano, esto es súper interesante. Cuando el Señor llegó a Capernaum, le salió un centurión a pedirle que sanara a su criado, que estaba atormentado y enfermo en su casa. El Señor le dijo, bueno, está bien, vamos. Y él le dijo, no, no es necesario que desciendas a mi casa, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Hermano, esa expresión, yo también soy hombre bajo autoridad, tiene mucho significado en este asunto. ¿Saben por qué? Porque el centurión en ese momento estaba reconociendo que el Señor estaba bajo la autoridad del Padre. Entonces, él también reconoció autoridad en el Hijo. ¿Qué fue lo que pasó? Hermanos, se trazó una línea que venía del Padre, que pasó por el Hijo, que pasó por el centurión y alcanzó al criado sanándolo. Por eso, hermano, alinearse con la autoridad significa recibir todo lo que Dios hizo y preparó para nosotros. Por eso, hermano, la autoridad es un orden, es un canal que le posibilita al Señor distribuir todas sus riquezas, ¿ok? Hasta el último miembro de su cuerpo. Entonces, gracias al Señor porque esta alineación nos dice que si permanecemos bajo autoridad, aún podemos recibir beneficios del Señor en este tiempo, hermano. Tal vez podamos ser sanados, yo no sé, pero alineémonos con el Señor y experimentaremos grandes cosas de Él. Y la última reflexión, el Señor dijo en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amados hermanos, concluyo con esto. Yo entrego aquí mi micrófono. Perdónenme por haberme extendido. Creo que tomé un poco más del tiempo. Bueno, al principio la parte técnica no nos ayudó, pero gracias al Señor hemos logrado concluir esta tercera lección. Hermano Wilbardo.